vamos a empezar, o todas las ideas o las cosas que veamos, por favor, no lo tomen como una recomendación de compra y venta de ningún título o valor, ¿ok? Es el primer disclaimer que hago. Por favor, véanlo como una herramienta educativa de aprendizaje, de compartir ideas, de debatir ideas. Creo que nadie es poseedor de la verdad. Esto es para tratar de enriquecer el debate en torno a lo que está pasando en los mercados. Y no vean en los mercados, como saben, todo está en función a las probabilidades, no hay verdades absolutas, no hay certezas. Entonces, al final del día, vean todo esto como un material que pueda ser de interés para ustedes, para su propia toma de decisiones, porque ustedes al final son los que toman sus decisiones y espero que esto sea de valor agregado para ustedes. Bueno, esto ya se está grabando y vamos de una vez a meternos en materia. Voy a compartir pantalla con ustedes para empezar pues formalmente este webinario. Espero que estén viendo todos mi pantalla, que las láminas que dicen Safe, por favor verifíquenme para no estar en un lugar donde ustedes no están. Bien, déjame chequear, perfecto, buenísimo. Ok, perfecto. Entonces, ok, aquí empiezo formalmente la clase, o digamos el webinario, que no es ninguna clase, lo que es un repaso. Y bueno, muy bien, esto es situación mercados globales al 19 de marzo del 2020. Vamos a empezar. Hay grandes ideas o grandes temas que quiero tocar, un poco quiero que se lleven en este webinario, y es que lo que está pasando ahora en los mercados, como ustedes saben, y lo he mencionado infinidad de veces, pero hay una analogía chévere con lo que está pasando, con lo que han sido los grandes ajustes en el pasado, y realmente las métricas, objetivamente hablando, las métricas tanto de volatilidad, de caída en el mercado, de porcentaje de variación, de salida de capitales, de, bueno, una serie de métricas, solamente lo que hemos vivido en estos últimos días es comparable con lo que ocurrió en 1929. Y de hecho ya hay algunas métricas que estamos superando esos récords. De hecho, las caídas del mercado actualmente han sido las más veloces, las más rápidas en términos relativos con respecto a lo que ha sido otros crash u otras caídas en el pasado. Estas que hemos vivido en estas últimas semanas ya han roto el récord de, digamos que de caída, de corrección, de destrucción de riqueza, como lo quieran ver. En un periodo muy breve de tiempo, la mayoría de los índices accionarios ya han caído más de 30%, lo cual es muchísimo decir. Muchísimo decir porque no estamos hablando de índices chiquiticos o de compañías o penny stock, sino que estamos hablando básicamente, ya vamos a hablar de los huecos de liquidez, de eso vamos a hablar. Sino que realmente estamos hablando de los mercados desarrollados, los más grandes. Y estas son cifras que se ven en criptomonedas, ¿ok? Las fluctuaciones que hemos vivido los últimos días. Y la verdad es que la estamos viviendo en los mercados regulados. Es algo inédito. Disculpen que a veces se pueda meter un ruidito de fondo, pero bueno, todos estamos aquí en Venezuela ahora en cuarentena, como ustedes deben estar también en sus respectivos países. Y entonces, bueno, no estamos en la oficina, estamos desde casa, y si hay algún ruido, pues me disculpo, pero es un tema para haber hecho este webinario. Entonces, esto se parece a 1929, lo vamos a ver. Hay un drenado abrupto de liquidez en este momento que se puede medir, que se puede entender. Esto pasa porque realmente hay los fondos en una situación de estrés en el sistema financiero empiezan a buscar, empieza un tema de liquidaciones forzadas de instrumentos de riesgo, un tema de gestión de riesgo también, y al final del día estos recursos buscan liquidez, buscan especialmente dólares, activos refugio, y puede llegar a haber un momento donde esta liquidez, incluso estos activos refugio fallan, y de hecho empieza a haber todo un tema en el sistema donde las tasas internas pueden subir, donde los spread o el diferencial entre el bid y el offer en diferentes instrumentos se puede ampliar. Eso es algo que vemos en los instrumentos de deuda. Si ustedes ven bonos y ven este tipo de instrumentos, se darán cuenta que la diferencia entre el precio de venta y el de compra, el bid y el offer, el spread, está muy abierto porque hay problemas de liquidez. Y digamos que esto que está pasando en el mercado no es otra cosa, si uno le pone un nombre técnico, de un profundo shock deflacionario que está en curso. ¿Por qué? Porque este tema del coronavirus
todo este tema del coronavirus, adicional a todas las otras cosas que han estado ocurriendo, pero especialmente el tema del coronavirus con la situación de cuarentena global, la suspensión de productos de las líneas de transporte, comercio, servicios, fábricas, etcétera, 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 al final del día lo que está produciendo es un tema deflacionario porque obviamente los inventarios aumentan, la oferta es un shock que viene por una caída abrupta de la demanda, la oferta se incrementa y al final los precios tienden a bajar, pero más allá de eso, lo que termina ocurriendo en estas etapas es que el mundo se mete en una recesión. Y si no se toman las medidas paliativas adecuadas, esa recesión pudiera llegar a convertirse en una depresión, que fue lo que pasó en los 30. Y en los 30 no había la acción de los bancos centrales que podemos observar hoy, y esto es un tema inédito, no podemos garantizar al final del día que el mundo no va hacia allá, pero hay una serie de elementos y de cosas que se están haciendo para que en caso de ocurrir la recesión, que para mí es prácticamente un hecho, es inevitable, pero esa recesión sea lo más menos dolorosa posible, que dure poco en tiempo y al final se vuelva a estimular la economía para que salga eso. Y eso tiene un costo y tiene una serie de cosas que es un debate enorme que podemos aquí quedarnos horas hablando de él. Mi objetivo no es hablar de ello, pero creo que en líneas generales los bancos centrales tienen los cartuchos desgastados porque ya este proceso lo vivimos en el 2008, 2009 y se tuvo que hacer medidas inéditas también de estímulo, paquetes de inyección monetaria de manera increíble, las tasas vinieron abajo. Ahora mismo tenemos las tasas otra vez, un periodo extremadamente prolongado, bajas, de hecho en algunos países las tasas están negativas, así que el margen de maniobra en este contexto es bastante limitado con respecto al que se tenía en el año 2008, con lo cual esto le agrega un matiz de complejidad a la situación actual distinta, porque nuevamente las acciones que se pueden tomar no tienen el calibre de lo que tenían antes. Además que ya hay un tema de desgaste en el tiempo con este tipo de políticas. Pero bueno, al final también hay un elemento adicional que tenemos una guerra de petróleo andando, literal, donde los mayores productores de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, han declarado la guerra a los frackers en Estados Unidos, incrementando la producción. Prácticamente la OPEP se dividió y ahora mismo estamos viendo un shock también de precios en el área de petróleo, lo cual impacta especialmente a los mercados emergentes, a la factura de los países petroleros. Y por otro lado, sí, es verdad, puede tener un colchón para los consumidores de petróleo, que puede ser algo interesante para acelerar un poco la recuperación de cara a la economía real en los próximos meses. Pero al menos en el muy corto plazo, cuando el precio del petróleo baja de las bandas cómodas de los costos de producción de estos países, genera un shock de riesgo sistémico que puede generar una cascada de impagos, bajadas de calificación de riesgo, quiebras de compañías petroleras, que al final todo esto se va a traducir en una destrucción de oferta que puede generar los pisos para un nuevo ciclo alcista en los precios del crudo, hablando en un resumen. Pero esto no es algo que pasa de la noche a la mañana y esto es algo que no teníamos en el 2008 y que tampoco teníamos en la corrección o en la caída del año 2018, diciembre del 2018. Y digo esto porque muchas personas están comparando lo que está pasando ahora con lo que ocurrió en diciembre del 2018, que se hicieron los mínimos en el mercado, el estándar, el Nasdaq, etcétera, que abruptamente el mercado empezó a caer desde septiembre y cayó 20%, y luego rebotó en una V muy profunda, muy amplia, muy grande, es decir, sin prácticamente corregir, un toque y un despegue. Esa situación que mucha gente la tiene todavía en la memoria, en el recuerdo, porque el 2019 fue un año espectacular en la renta variable, fue un año que venía del rebote de la caída del 2018. Mucha gente está esperando que eventualmente la historia se repita en esta oportunidad. Y aquí yo tengo que decirles que el contexto es diferente y tienen que tener mucho cuidado con extrapolar lo que fue las condiciones del año 2018, diciembre, con las condiciones que tenemos hoy en día. Este es un primer tema que quiero dejar claro. Luego, cuando nos paseamos por los activos que estamos observando, les voy a decir que nuevamente los bonos son el gran oráculo que venía advirtiendo estas cosas. Incluso antes de que apareciera el coronavirus, la renta fija empezó a preciar temas muy importantes. ¿Se acuerdan? La curva estaba invertida. Esto era ya en septiembre, octubre del año pasado. Se hablaba de una recesión este año, pero obviamente no había ni señales del virus
o sea, digo esto para que la gente entienda que no todo es por producto del tema del coronavirus. Ya habían elementos en el mercado que nos estaban contando una historia detrás que era de tomar en cuenta. Los yield en la renta fija, en los bonos del tesoro a 10 años, estaban cayendo de manera dramática mientras el mercado de acciones seguía subiendo. Alguien estaba mintiendo. Y quien estaba mintiendo en ese contexto, ya nos dimos cuenta que eran las acciones, porque los bonos estaban, o los capitales estaban buscando refugio, liquidez, en este tipo de instrumentos, preparándose para eventualmente lo que terminó pasando acá. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo van a saber que venía un virus? No lo sabía nadie, pero sí se podía determinar elementos de riesgo que ya estaban andando. Y cuando vino el virus, que fue como la guinda del pastel, pues por supuesto ya estos capitales estaban posicionados en la renta fija y como les digo, eran tiburones institucionales, no terminan perdiendo plata de manera importante, aunque por cierto hay fondos importantes ahora mismo que están pasando aceite. Michael Burry alertó que había una superconcentración de capitales en instrumentos apalancados y en ETF, y esto en un momento, por ejemplo, los famosos ETF de tecnología, los ETF apalancados de la volatilidad, hay ETFs para todo, pero digamos que el mercado venía subiendo apalancado en básicamente 5 o 6 compañías de tecnología, y esa sobreconcentración en estos instrumentos podía generar cuando el sistema se estresara, como ahora está estresado por efectos del virus, las volatilidades se incrementaran y los procesos de liquidez, de compensación de riesgo, la propia diversificación, no era la mejor en este contexto. Es un poco lo que alertaba el doctor Burry, que es el de Big Short, que yo lo he mencionado, pero eso está pasando actualmente. De hecho, hay varios ETF o fondos indexados también que tienen como subyacente un activo que la gente los compra para tener acceso a este activo subyacente y lo compran en la bolsa, que ya están perdiendo correlación con ese subyacente porque están teniendo problemas internos de liquidez, los NAV están destrozados, los de los fondos, y esto es tema de las volatilidades inéditas que hemos tenido y el hueco de liquidez que hemos tenido en estas últimas 2 semanas, que repito, ha sido inédito porque hemos tenido suspensiones para arriba, suspensiones para abajo en el mercado. De hecho, Bill Ackman, que es un gestor de fondos muy famoso, ayer prácticamente se puso a llorar en CNBC pidiendo que el mercado lo cerraran por 30 días. O sea, un escenario un tanto apocalíptico, pero yo quiero decirles que me parecería un error que cierren el mercado. Sin embargo, este proceso de ajuste era algo que estaba muy acumulado y esto, más allá de pensar que esto es algo apocalíptico, yo no creo que sea así, es un proceso de ajuste natural que debió haber ocurrido hace mucho tiempo y ahora esto puede generar una oportunidad obviamente interesante de compra, pero no es ya, ¿ok? Y no traten de agarrar un cuchillo cayendo. Bueno, después de esto, diciéndoles esto, vamos a seguir observando las cosas interesantes. Fíjense, todo esto nos lleva a un contexto que yo les he dicho que es deflacionario. La deflación es el nombre del juego. Y se los digo porque en deflación hay tipos de activos que tienen un mejor comportamiento que otros. Entonces, en el contexto deflacionario, en un contexto deflacionario, básicamente los instrumentos de riesgo, los commodities, obviamente tienen el peor performance, están cayendo, como de hecho está pasando. Inclusive el oro, que había tenido un buen performance, ahora mismo no está funcionando como instrumento de cobertura porque el oro brilla más cuando tenemos un entorno inflacionario o hay elementos de riesgo geopolítico, etcétera. Pero ahora mismo en este tema profundo deflacionario, la gente no se come el oro. Entonces, el oro probablemente empiece a brillar de nuevo cuando derritan las impresoras los bancos centrales para tratar de sacar al mundo de la recesión en la que nos vamos a meter. Pero mientras eso no esté ahí sobre la mesa, lo que está pasando ahora es que todo el mundo está corriendo a hacerse de dólares y es lo que vamos a ver ahorita en otra gráfica, ¿ok? Todos me van siguiendo, ¿no? Están viendo las láminas. Estamos ahora, en este momento, perfecto. Esta lámina que les estoy mostrando es para hablarles un poquito del concepto de hueco de liquidez, pero llevado más al tema técnico, ¿no? Bueno, el concepto de hueco de liquidez es más complejo, tiene que ver con el estrés que puede tener el sistema por dentro, pero más allá de eso,
cuando uno lo analiza de forma técnica, uno puede, alguien está jugando con mi pantalla, así que no, ajá. Quiero que vean esto, por ejemplo. Este es el gráfico del SPY, del ETF más famoso del Standard & Poor's 500, y estos son los volúmenes de negociación durante el tiempo, y esto es volumen profile, y básicamente son las zonas institucionales más importantes donde puede haber soportes y resistencia. Y si ustedes ven esta gráfica, ustedes verán que aquí hay una especie de hueco en todo este trayecto, y es la razón por la que el instrumento, una vez que perdió estos soportes, se vino para abajo prácticamente a los low del año 2018. Pero si vamos al low del 2018, quiero alertarles que aquí no hubo prácticamente nada de volumen. A pesar de que ahí hubo un rebote, este no es un soporte importante. Les alerto esto porque es probable que el mercado intente... ¿me escuchan? Verifiquen. Sí. Ok, sí. Virginia, chequea tu micrófono, ¿ok? Perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, les estoy diciendo que este hueco que está acá, aquí no hay soporte en el low del 2018. La gente cree, oye, llegamos al soporte del 2018, esta es la oportunidad de compra. Mucho cuidado, no estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero es el lugar menos probable donde el precio lo va a soportar. ¿Cuál es el nivel clave en el mercado, hablando del Standard & Poor's, donde está el dinero, el big money realmente? Esta zona que está acá. Y esta zona que está acá es exactamente el inicio del Trump Rally, donde cuando Trump ganó las elecciones en noviembre del 2016, a partir de allí se generó un rally espectacular en los mercados, pero allí en esta zona de consolidación, y específicamente eso en términos del estándar es los 2100, los 2200 puntos, allí hay un interés importante, así que si ustedes querían y se metieron a este webinario buscando algún nivel técnico, tengan en cuenta los 2200, los 2100 como un área interesante institucional de soporte. Los 2450, los 2400, como estamos hoy, para mí no son relevantes desde el punto de vista de soporte, así que mucho cuidado con eso. Sí, realmente el Trump Rally, desde que arrancó, ese es el soporte, y creo que es lo que Trump y la administración Trump va a tratar de botar la casa por la ventana para tratar de cuidar. Y por eso les digo que yo creo que van a tomar acciones. Yo no estoy diciendo que nos vamos al foso directo, esto es un año electoral, pero muy probablemente vayamos a testear esos niveles donde comenzó el Trump Rally. Eso es el primer punto. Lo ves en el Nasdaq también, aquí lo vemos con el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, en el SPY lo vuelvo a poner, aquí se ve más claro el gráfico, en los bonos de mercados emergentes también. La zona de liquidez y de soporte está en el área más o menos en noviembre del 2016 en sus gráficos, ¿ok? Punto importante que quería decirles en este webinar. Ok, ahora vamos a hacer una actualización del viaje a 1929, que es algo que yo siempre les he dicho acá, y para eso voy a compartir pantalla, me voy a ir al graficador, me voy a ir a, denme un segundo, déjenme ir a, mi gráfico, perdón un segundo. Ok. Ok. Ustedes todavía no están viendo mis gráficos, ¿verdad? Creo que no. Yo voy a compartir pantalla con ustedes. Ok, vale. Ok. Ya voy a compartir pantalla. Ok, estoy aquí. Están viendo el gráfico, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Ok. Listo. Bueno, esto es el Standard & Poor's hoy. Ok, toda la caída abrupta, una cosa impresionante. Pero voy a usar el Dow Jones como referencia porque en 1929 el Standard & Poor's no existía, ¿ok? No existía. Entonces, tenemos que usar como referencia es lo que ocurre con el Dow. Esto es toda la caída del Dow actualmente.
Y vamos a transformar esto en un gráfico semanal. Es un truquito que yo uso para usar la analogía con 1929. Y nos vamos a ir a 1929. ¿Ven la fecha que está acá? Le voy a dar viajar en el tiempo y nos vamos a ir a el gráfico en 1929. Aquí está el gráfico de 1929. Ven cómo se parece, ¿no? Toda la caída de 1929. Esto es la gráfica de 1929. Y esto es octubre de 1929. Y bueno, para darles un dato básicamente de lo que ha venido pasando, les voy a decir, no voy a repetir, pero desde el high hasta este low, la caída fue del 16% en 1929. Exactamente lo mismo ocurrió en el Dow. Actualmente, la primera caída fue del 17%. Posteriormente hubo un rebote del 50% en 1929, lo mismo ocurrió en el Dow actualmente. Y ahora estamos en este celo, que fue cuando yo puse el famoso tweet que está fijado en mi timeline, de que hablo de estamos a punto de iniciar una caída horrible y tal. Bueno, es porque estábamos parados justo aquí, en este punto. Y se veía que venía la caída. Yo tuve que explicar todo el tema del rebote de gato muerto, no sé si recuerdan todo ese tema. Bueno, y después venía toda esta caída abrupta hasta la parte inferior. Entonces, esta caída desde este punto hasta este punto es del 45% en 1929. Es decir, desde el rebote de gato muerto hasta la caída ha sido del 45%. Sí, y aquí viene el truco, yo transformo esto al gráfico diario para poder hacer la comparativa, después les puedo explicar por qué. Y básicamente la caída desde el rebote de gato muerto hasta hoy es del 30% actualmente. Y en mi opinión creo que nos falta todavía llegar a ese 40%, yo no creo que vamos a llegar al 45%, sería horrible, pero creo que todavía nos falta bajar un poquito más. Y ese poquito más es probablemente la zona que les estoy hablando, de los huecos de liquidez, donde probablemente sea el inicio del Trump Rally. No digo que nos vayamos, si caemos el 45%, vamos a ir más abajo de esa zona. En el S&P serían los 1850 puntos, pero yo no creo que lleguemos allí, ojo, creo que vamos a ir por lo menos a los 2200. Eso como un tema interesante si cumplimos el patrón exacto de lo que está pasando o de lo que pasó en 1929. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar de aquí en adelante? Bueno, estos rebotes se venden, perdón, y deberíamos tener más caídas los próximos días y hacer un piso relativamente pronto en tiempo, pero algo extendido en precio aún. ¿Okay? Voy a seguir compartiendo pantalla, entonces, disculpen un segundo. Seguimos acá. Ahora me voy a ir a este gráfico, que es el gráfico, voy rápido porque no me quiero tardar mucho, el gráfico del coronavirus. ¿Ok? El gráfico más importante ahora mismo es este gráfico del coronavirus. Y bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando de la infección en el tema a nivel global. Sí, yo voy a enviar el link de la grabación y creo que hay gente que quedó por fuera que le vamos a enviar su grabación a todos. No se preocupen. Entonces, este gráfico, fíjense lo que está pasando. Esto es el coronavirus actualizado, pero de hecho me voy a ir a la herramienta real, a la herramienta real del coronavirus. Déjenme buscarla, que la tengo por aquí. Esperen un segundo. Que es la herramienta hecha por Job Hopkins, el hospital, la gente. Déjenme cambiar acá. Aquí estoy. Miren aquí donde estamos hoy. Esta es la herramienta del coronavirus. Esto es algo que hay que observar y especialmente hay que observar esta gráfica de acá. Fíjense. Perdón. Ya van 266.000 casos a nivel global. China se quedó en los 81.000. Italia está en 41.000. Y miren acá, peligrosamente, Estados Unidos está ya en 11.000 casos. De hecho, voy a actualizar ahora mismo la página para ver si esto ha aumentado. Vamos a revisarla. Un momentico. Bueno, aumentó un poquito, pero el tema grave es este que les quería mostrar. Si vemos, por ejemplo, vean esta gráfica que les voy a mostrar ahora. Este es el tema grave
ahora mismo. Miren, todos la están viendo, ¿no? Fíjense, la línea amarilla son los casos de coronavirus a nivel global fuera de China y la línea naranja es lo que ocurre en China. Esta línea amarilla quiere decir que está fuera de control el tema del coronavirus a nivel global, especialmente en Europa, pero especialmente, y aquí es donde viene el riesgo para mí más importante, es lo que puede venir en Estados Unidos. Se los alerto porque aquí todavía no hemos visto nada. En Estados Unidos estamos en 11.000 casos, pero les voy a decir, y lo voy a dejar grabado en este webinario, Estados Unidos tiene el potencial de superar, by far, la cifra de China. Cuando Estados Unidos esté en primer lugar en el primer lugar, perdón, de cifras de contagio de coronavirus, vamos a ver, no tenemos que haber llegado ahí, pero en ese camino de aquí a allá, vamos a ver mayor ruido en el mercado, probablemente medidas más extremas de confinamiento, disminución del consumo, 3/4 partes del PIB americano es consumo del americano, así que esto, señores, tengan cuidado con buy the dip, porque esto todavía le queda algo de fuelle y al final, hasta que en Estados Unidos esto no esté controlado, el riesgo sistémico no está controlado. Es como el mensaje más importante que yo quiero darles, que quiero que se lleven hoy. ¿Okay? Ese es un gráfico muy importante que tienen que tomar en cuenta. Sigo con la presentación. Bueno, hago una publicidad aquí en un momentico, que siempre hablo de ella, pero en los webinarios tengo que decirles que estamos preparando un programa de trading online que iba a salir esta semana, pero con todos estos eventos decidimos posponerlo para la segunda quincena de abril. Va a ser completamente online, así que si están en sus casas en cuarentena lo van a poder hacer. Yo voy a estar como profesor con otros profesores, un tema orientado netamente a la práctica, es un enfoque tipo diplomado, donde se ven todos los mercados, se ve análisis técnico fundamental, toda una serie de elementos interesantes para ver los mercados, y es una oportunidad que, si quieren tener información de esto, quienes nos han escrito antes al DM para tener información, no se la hemos enviado porque modificamos las fechas, modificamos los horarios, producto de lo que está pasando ahora, y lo estamos adaptando para tener la mejor solución para la gente que está en su cuarentena o en sus cosas o en sus horarios, y esto ya les adelanto que va a ser en abril. Así que quien quiera tener información de esto, escríbanos al DM o a las redes en la cuenta de Safe, o a safe.online@gmail, o a mí también me pueden escribir a robarme en mi cuenta de Twitter. ¿Ok? Antes de irnos, voy a ver, obviamente, voy a pasearme por otro gráfico que me parece que es muy importante que veamos, que es el siguiente. Un segundo, ya voy para allá. Ya voy para allá. En un segundo. Denme un segundito. Ok, vamos a volver al graficador de nuevo. Y quiero que vean lo que yo creo que son los gráficos más importantes en este momento. Primero, número uno, lo que está pasando con el dólar. Todos están viendo mi gráfico, ¿verdad? Del dólar index. El dólar index es una cesta de monedas, es el dólar contra las cestas de monedas más importantes del mundo. ¿Okay? El euro, digamos que todo lo que tiene que ver con otras monedas. Entonces, miren lo que está haciendo el dólar en las últimas horas, en los últimos días. Hay un rush gigantesco en el mundo por hacerse de dólares. Véanlo acá, el dólar index subió hoy 1.72 y está arriba de 100 puntos, está en 102.65. Todas las métricas hablan que cuando el dólar pasa los 100 puntos empieza a generar problemas deflacionarios en el mundo. Ustedes, si están en cualquier país de Latinoamérica, lo deben estar sintiendo, que sus pesos, sus reales, toda la moneda latinoamericana se está devaluando, a menos que el país tenga esté 1-1 con el dólar, como es el caso de Panamá o otros países. Pero si usted está en México, si usted está en Chile, si usted está en Brasil, si usted está en Colombia, usted va a sentir que los pesos, que el poder de compra se va a estar disminuyendo en los próximos meses de manera importante, porque la moneda se está devaluando. Pero no es un fenómeno local, aunque obviamente López Obrador puede exacerbar el tema en México, los mandatarios locales, al final yo no creo en ninguno, pero esto es un tema sistémico global. O sea, lo que quiero decirles es que sí, es que Venezuela ya es un caso aparte de estudio y
realmente aquí ya esto es una economía distinta. Yo no puedo hablar de una economía de mercado, esto es una cosa diferente, mafiosa, una locura. Es extremistán, pero a la N potencia. Entonces, bueno, ni siquiera quiero hablar del tipo de cambio en Venezuela, porque al final del día es una cosa muy loca. Pero digamos que usted vive en un país relativamente normal, entonces va usted a sufrir de estas devaluaciones que están pasando ahora mismo con el dólar. Esto, en mi opinión, es lo más relevante que está pasando en los mercados. Con esto así, de esta forma, olvídense de rallies sostenibles en la renta variable, olvídense de apetito por riesgo de manera incrementada, porque esto lo que es una señal de estrés en el sistema, esto daña profundamente los mercados emergentes, esto hace que se devalúen las monedas, esto hace que el peso de las deudas de los países emergentes pesen muchísimo, esto puede hacer que haya bajadas de calificación de riesgo, defaults selectivos y una serie de elementos que van a ocurrir en los países y empresas más vulnerables. Así que tengan mucho cuidado con el buy the dip en los activos de riesgo cuando tienen un dólar que lo que hace es subir por arriba de los 100 puntos. Eso es un gran punto que les quiero decir. Y para cerrar, la otra gráfica que también tiene que ver con el dólar es lo que está haciendo el dólar frente al yuan, que había alguien allí que estaba hablando de esto, y es que el dólar frente al yuan también se despegó. El yuan se venía apreciando en las últimas semanas y mágicamente, me parece una cosa que habían hecho los chinos, y entonces ahora, a ver, Alberto, bajaron las tasas de la Fed más la oferta de compras que anuncia la Fed, eso debería ser una fuerza importante para conseguir los bonos, pero los TLT se vinieron abajo. Bueno, sí, al final del día, ahora mismo, bueno, eso debería ser una fuerza importante, sí. Bueno, realmente el hecho de la bajada de tasas es una medida de emergencia, obviamente, todo lo que están haciendo. Sí, no hay dólar caro. Pero ahora hay un tema de liquidez global, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Y esto raya que está acá, yo no la hice, por cierto, déjenme ver si la puedo eliminar. Deshacer. Borrar. Bueno, no sé de dónde vino esa raya, pero debe ser una señal, señores, porque yo no la hice. Bueno, al final del día, el dólar yuan, eh, ok. Control Z, vamos a ver. Digo que no sé nada de sistemas acá. Pues no se va. Listo, ahora salió otra. Bueno, listo, no me voy a enredar. El dólar yuan, véanlo, vamos a verlo en una estructura, eh, lo que pasa es que esto es el graficador del Zoom, no es el del TradingView. Entonces, es algo que... Sí, exacto, eso es lo que intenté hacer. Vamos a seleccionarlo acá. Pero como te digo, no es el del TradingView, sino que es el del Zoom. Entonces, al final, esta raya que está aquí no la puedo quitar. Entonces, ahí veremos. Lo cierto es que, miren cómo se queda la raya, ¿la ven? Ok. Sí, es muy posible. Pero bueno, ya ustedes saben que el dólar yuan, lo que quiero que vean es que va para arriba y hay una estructura semanal muy fuerte, que es esta tasa con asa, que al ser violada al alza, ustedes la están viendo acá, es esta estructura que está acá, toda esta estructura, el target es 7.3040 en el dólar yuan, o sea, esto es profundamente deflacionario, esto va a hacer que los precios de la energía sigan estando bajos, así que también cuidado, hoy para hacer trading pues no hay problema, pueden estar comprando petróleo, entran y salen, pero si ustedes quieren posicionarse en el activo de cara a largo plazo, todavía, señores, no están las señales para entrar largo ni en commodities, ni en energía, ni siquiera en el mercado de los activos de riesgo, porque mientras esté persistente el dólar frente a este tipo de cosas, son vientos en contra para este tipo de posicionamiento. Y esto puede hacer que estemos unos cuantos meses todavía con esta situación de riesgo en los commodities. No quiere decir que el mercado no vaya a rebotar, pero al menos en el área de los commodities, este dólar fuerte con respecto al yuan y a otras monedas va a traer consecuencias importantes. Bueno, con este punto
Sí, totalmente. Es mejor tener cash, ser prudentes. Sí, VXI en el pasado ha sido muy interesante. Este fue la subida más importante de VXI en su historia y de todos los activos relacionados con el VIX, pero no quise hablar de ello porque los ETF en este entorno de liquidez pueden funcionar. Bueno, VXI funcionó bien, pero pudieron funcionar mal y es un riesgo importante. Entonces, bueno, sectores que pueden ustedes ir vigilando de ahora en adelante, todos los que puedan beneficiarse de unos precios de energía bajos, por ejemplo, transporte, líneas aéreas, ese tipo de cosas, tienen que empezar a observarlo con interés porque puede haber un tema muy interesante de cara al mediano y largo plazo, dada esta coyuntura. Pero no se apuren, no se vuelvan locos, no crean que esto es 2018 que los va a dejar el tren, que va a venir el rebote y adiós, porque aquí hay elementos, fuerzas sistémicas todavía muy fuertes operando que puede hacernos llevar a que esto tarde un ratico más la consolidación y la base. ¿Ok? Problema de crédito y la falta de liquidez, sí, obviamente lo hay. Hay muchos fondos ya importantes que están haciendo agua, incluido Bridgewater del Rey Dalio, que está con una yuca del 30%, de 20%. Esto no es para hacer alarma, pero muchos de estos fondos tienen que liquidar posiciones. Ese proceso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, así que va a haber oferta. Ahorita lo que hay es oferta de productos y eso va a mantener los precios suprimidos y ustedes van a darse cuenta que en cualquier rally que pega el mercado, inmediatamente hay alguien que sale a vender y el mercado termina bajando o en el overnight o al cierre, lo cual es señal de que los institucionales están liquidando aún posiciones, ¿ok? Así que no se apuren con esto. Otro punto sería mirar cómo otros mercados podrían colapsar. El tema de, bueno, sí, como les digo, hay que ver qué es lo que va a pasar. Nadie sabe exactamente dónde está el piso. Ya les hablé de niveles técnicos referidos al S&P, al Dow. Tengan cuidado, en el petróleo es 19, no hemos tocado todavía los 19, en mi opinión. Ayer hicimos 20, 20.08 fue el low, pero no llegamos a 19. Así que tranquilos que no los va a dejar el crudo si ustedes quieren irse largo. Cuidado con esos largos, ¿ok? Mucho cuidado. Bueno, señores, fue un placer estar con ustedes. Esto fue 40 minutos. BTC probablemente va a estar también con un rango, para mí es unos low importantes, esa zona de compra de largo plazo, pero esta liquidez puede generar un impacto en el corto plazo. Así que mucho cuidado, el mensaje es prudencia, todavía hay temas de liquidez por dentro del sistema que puede hacernos ver que vamos a ver nuevos lows en los mercados y eso puede generar oportunidades. Así que no se dejen llevar por la emocionalidad, eso sí, cuídense, ¿ok? Cuiden su salud, largos en su salud, mantengan la cuarentena y estén pendientes de lo que nosotros les vamos a estar diciendo de las cosas que vienen porque vamos a seguir con estos webinarios y por supuesto también hay opciones de formación que les vamos a hacer saber como el programa online que vamos a tener. Entonces, nada, igual bendiciones, un abrazo, un placer haber hablado con ustedes y nos hablamos y nos vemos en las redes sociales, ¿ok?